Héctor Aguilar Camín nació el 9 de julio de 1946 en Quintana Roo, México. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información y doctor en Historia. Los conservadores y la prensa fifí lo llaman intelectual, seguramente porque siempre ha alabado al conservadurismo. Es de esos sujetos para quienes el pueblo nunca ha existido, o al menos nunca le ha importado. Aguilar Camín se ha expresado en contra de la gratuidad de la educación pública, en especial de la de nivel superior. También se ha pronunciado a favor de la asociación de Pemex con empresas privadas, es decir, es partidario de liquidar las empresas del Estado mexicano, o sea, del pueblo, para que pasen a manos de particulares. Aguilar Camín es uno de los opositores más virulentos del presidente López Obrador. En una conferencia en línea previa a las elecciones intermedias de 2021 en México, Camín se expresó de la siguiente forma: tenemos elecciones intermedias en 2021 donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda la revocación de mandato por pendejo y por petulante. En una de las conferencias mañaneras de AMLO, este exhibió el video en donde Aguilar Camín se expresó de tal forma. Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante. Aguilar Camín ha sido señalado en múltiples ocasiones como un personaje corrupto. Por ejemplo, distintos medios han documentado el favor económico que obtuvo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari entre 1989 y 1993. Según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. 250 como anticipo, o sea, la mitad. O sea, quiere decir que el costo total era de 500. Así. Adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones de pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurrimos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo. O sea, están pidiendo una ampliación de presupuesto, mismo que someto a tu consideración, y en caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones de pesos, de 115.920.000 pesos para el pago correspondiente. Entonces, pero así como esto, sí, pero así como esto, presidente, sé que no hemos terminado. Es el mismo estudio. Pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal.
si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda solidaria, un apapacho. Aguilar Camín seguía bombardeando a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, y para ello mentía diariamente para tratar de convencer al pueblo mexicano de que AMLO era un personaje apocalíptico y Sheinbaum heredaría las monstruosidades de la 4T. En cambio, colmaba de elogios a Xóchitl Gálvez, o Cóchil, como ya la había rebautizado el pueblo. Creo que todos teníamos importantes de este debate, sobre todo después de la jornada de hoy espectacular de Xóchitl Gálvez en el Zócalo, y creo que ganó la inocuidad. Fue un debate inocuo, porque todo lo que dice Claudia Sheinbaum es previsible y falso, salvo que quiere hacer lo que López Obrador le dijo, acabar con la representación proporcional. Todo lo demás fue inocuo o falso o inexacto o cínico. El intelectual del conservadurismo participó en la formación del grupo de intelectuales que antes de las elecciones del 2 de junio llamaron al pueblo a votar por Xóchitl Gálvez. Pero el pueblo les restregó en la jeta que no se deja engañar por las ratas del imperio. A cada acción de los conservadores se presentaba una reacción contraria por parte del pueblo. Llegó el 2 de junio y Aguilar Camín quedó aterrado con el triunfo de Morena y sus aliados. Ahora le espanta que el INE y el Tribunal Electoral validen ya no solo el triunfo de la doctora Sheinbaum, quien en breve recibirá la constancia correspondiente, sino además la mayoría calificada en el Congreso. Por eso ahora pelea como un engendro que no se otorguen las curules correspondientes a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Para ello, Aguilar Camín publicó en Milenio: el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, ahora coordinador anunciado de política y gobierno en el gabinete de Claudia Sheinbaum, simplificó, convenientemente para su causa, el debate en curso de la sobrerepresentación del oficialismo en el Congreso. Ni Morena, ni el PT, ni el Partido Verde, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD tienen derecho a diputados plurinominales, según esta fracción 1. También una regla de aplicación estricta que no da lugar a dudas. Mi pregunta al exministro Saldívar es cómo debe aplicarse esta fracción 1 al reparto de curules en la Cámara de Diputados. Y probablemente Aguilar Camín estaría pensando que el ministro Saldívar no le iba a contestar, pero sí lo hizo puntualmente de esta forma. Mire usted el video. Daño a Aguilar Camín. Creo que quienes le están haciendo sus artículos constitucionales de constitucionalismo, pues sí, estos sí están interesados y tendenciosos, lo hemos dicho muchas veces. Están muy desesperados después de la paliza impresionante que se llevaron en la elección, y su sutil ironía pues me mueve a risa viniendo de él, que realmente era un intelectual muy respetado, pero eso era hace mucho tiempo. Varias cosas. Primero, no todas las reglas de la Constitución son de aplicación estricta. Primera falacia de Aguilar Camín. La regla, una norma jurídica es de aplicación estricta cuando tiene una limitación, una excepción, una suspensión de algún derecho. Entonces, cuando una norma jurídica establece una limitación o una excepción, es de aplicación estricta, sea norma constitucional, sea norma de una ley. La parte del artículo 54 que se refiere a que los partidos políticos no pueden tener más del 8% de sobrerepresentación es una norma de aplicación estricta, porque implica limitar el derecho a acceder o a tener curules
en el Congreso por parte de los partidos políticos. Y si esto es así, la Constitución, cuando habla de partidos políticos, no puede aplicarse a coaliciones. Máxime, cuando en 2 ocasiones se reformó la Constitución, en el capítulo de coaliciones, pudiendo haber modificado esta parte y no se modificó, y máxime cuando la interpretación del Tribunal Electoral y del INE han sido consistentes en que el 8% aplica a los partidos y no a las coaliciones. Ahora, ¿por qué? Tiene una lógica. Porque las coaliciones son alianzas electorales, no forman una nueva fuerza política en el Congreso. En el Congreso Morena, PT y Verde siguen teniendo su individualidad, tendrán sus grupos parlamentarios y podrían, al menos teóricamente, votar diferenciadamente. Entonces, la coalición es solamente para el proceso electoral. Ahora, Aguilar Camín dice que hay otra regla, que según él es de interpretación estricta, donde se dispone que para poder tener acceso a diputados plurinominales se tienen que haber presentado candidatos en 200 distritos. Cosa que solo hizo Movimiento. Con esto resultaría que el único que tiene diputados plurinominales sería Movimiento Ciudadano. Tendría 200. Y los demás... El único partido sí, que no sí, fue en coalición. Porque no fue en coalición. Ahora, esto primero no es de interpretación estricta, es una regla que se aplica a los partidos. Pero la ley es muy clara, el artículo 87, fracción 12 de la Ley General de Partidos, que fue impugnada en la Corte y que la Corte unánimemente, yo formaba parte del Pleno, decidimos que era constitucional, dice lo siguiente, fracción 12, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate. Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en la ley. Y la fracción 13 dice, los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto. Es decir, cuando hay coaliciones, se entiende que los partidos postulan candidatos en todos los distritos en donde haya coalición. No hay manera de interpretar de otra forma porque sería acabar con el régimen de coaliciones. Así de simple. Por eso creo que la interpretación del neoconstitucionalista Aguilar Camín es tendenciosa, interesada y errónea. Aguilar Camín se une a una larga lista de personajes, entre los que se incluye a Vicente Fox, Fernández de Ceballos, Jorge Castañeda, Salinas de Gortari y Felipe Calderón, entre otros, quienes llegan al final de su existencia con un odio insano en contra del pueblo de México y del presidente que logró terminar con 100 años de prianismo. Como sabemos, el PRIAN destruyó a México y lo hundió en la pobreza, la inseguridad y la desesperanza. Por todo lo anterior, los corruptos conservadores no deben volver a gobernar nunca más. Adelante con el Plan C. Llegó la primavera de México. López Obrador puso a México en la antesala del primer mundo y Claudia Sheinbaum concretará el proyecto.